Bienvenidos al programa Diálogos sobre Aprendizaje Corporativo o en inglés Corporate Learning Dialogues a través del canal de YouTube de Unikemia. Les recuerdo que Unikemia es una institución dedicada al desarrollo profesional y académico de ejecutivos en organizaciones empresariales. Mi nombre es Paul Esqueda, soy profesor emérito de Penn State University. En esta edición del programa tenemos como invitada a la doctora Belén Rodríguez Morelo, quien es profesor titular. Y bueno, esto pareciera que son muchos títulos, pero también en inglés se dice que es full professor y en España se dice que es catedrática. En todo caso, ella tiene el título académico más alto que una persona pueda poseer en una universidad. Ella también es jefe de la División de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales de Penn State Berks. Penn State Berks es uno de los campuses de Penn State University. Belén tiene un doctorado PhD en Filología Moderna, que es en inglés es Modern Languages Philology de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Tiene también su licenciatura en Filología Moderna de la misma universidad. Bienvenida, Belén. Belén, ¿nos puedes dar una visión de las dimensiones de Penn State University, matrícula, presupuesto, profesores, empleados administrativos y una idea del tamaño de tu campus? ¿Cuántos profesores tienes bajo tu supervisión? ¿Cuántos tienen contrato permanente, tenured, y cuántos tienen contratos a tiempo parcial o a tiempo determinado, non-tenured? Bueno, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de esta charla. Déjame entonces empezar por comentar las dimensiones de Penn State University. Es una gran universidad, una de las grandes universidades estadounidenses. Tiene unos 89.000 estudiantes y un presupuesto de unos 7 billones de dólares, de los cuales 1 billón se dedica exclusivamente a investigación. Yo creo que más o menos tenemos unos 6.000 profesores en total y unos 15.000 administrativos. En Penn State Berks tenemos unos 2.000 estudiantes ahora mismo y contamos con más o menos 136 profesores a tiempo completo. En mi división hay ahora mismo 46 profesores, de ellos 30 están en el rango de tenure, de promoción y permanencia, y tenemos 16 cuyo perfil está más enfocado a la docencia y no necesariamente a la investigación. La verdad es que suena como una corporación, ¿no? Es una organización increíblemente grande, ¿no? Un detalle que puede interesar a los oyentes es que son 23 campuses, ¿no? Son 23 sedes a lo largo y ancho del estado de Pensilvania y prácticamente sirve todas las áreas. Efectivamente. Bueno, Belén, ¿cuáles son los mayores retos que tú enfrentas en tu posición en el desarrollo profesional de los profesores? Yo creo que una de las cosas que hay que tener en consideración es la trayectoria de cada uno de estos profesores, ¿no? No es lo mismo atender el desarrollo y la formación de un profesor que necesita hacer investigación y ser conocido en su disciplina, en contraste con los profesores que están más dedicados a la docencia exclusivamente, ¿no? Pero yo creo que los retos más grandes que hay son el equiparar los recursos, la realidad de los recursos con la trayectoria que tienen como profesionales, por un lado,
Por otro lado, establecer un buen programa de mentoría y de seguimiento, que tiene sus dificultades a veces, y sobre todo hoy día prestar atención a todos los acontecimientos sociales y locales que tienen mucha influencia en la manera en la que las instituciones educativas se están desarrollando ahora mismo, ¿no? Creo que todos los acontecimientos globales que están ocurriendo y las consideraciones que antes no existían tanto, pero que ahora tienen una relevancia singular de diversidad y de situación personal y de identidad personal, tienen que formar ahora parte de la atención que se da en estos asuntos, ¿no? Y en concreto, yo diría que para una división como la que yo superviso, que está muy centrada en las humanidades y en las artes, tenemos un reto muy particular, que es atraer estudiantes a nuestras carreras. Y esto también influye en el presupuesto con el que contamos, ¿no? Entonces, ahí están los mayores retos. Una es la parte de formación y de seguimiento de los profesores, atendiendo a toda este bagaje cultural de nuestro entorno que hay que considerar, y otra parte es cómo atraer nuevos estudiantes, nueva intelectualidad tanto de estudiantes como de profesores a las carreras de humanidades y de artes. Las de ciencias sociales están en mejor, están en mejor caso, pero las humanidades y las artes son más complicadas. Bueno, suena así como complejo, ¿no? Manejar tantas variables, ¿no? Y yo me imagino que aparte de estar supervisando a profesores en el área de humanidades, creo que dijiste que tenías 30 profesores que están con contrato permanente, ¿no? Que tienen tenure. Y esos tienen libertad académica, que en buena medida los hace libres pensadores, ¿no? Y entonces eso aún añade a la complejidad. Desde luego, añade a la complejidad, y además una cosa es manejar toda la parte administrativa de un grupo tan grande, y otra cosa es atender a las complejidades humanas. Y creo que los grandes pensadores que hay en un grupo centrado en las humanidades y en las artes conlleva un poquito más de desafío y de reto, ¿no? Belén, ¿cuáles son las competencias claves a desarrollar en los profesores? ¿Crees que la educación en línea está aquí para quedarse? Bueno, creo que siempre tenemos que mantenernos muy al día de todo lo que va surgiendo en todos los aspectos, desde la tecnología a los acercamientos pedagógicos más innovadores y a las prácticas, a las teorías y a las prácticas más relevantes, ¿no? Eso, claro, tiene que estar ahí necesariamente. También hay que ir viendo el potencial que pueden ir desarrollando los profesores que son más junior, ¿no? que están empezando en su carrera, en contraste con los que ya están más solidificados dentro de su trayectoria profesional, ¿no? Ver cuáles son los puntos fuertes de cada uno, ¿no? Para poderlos desarrollar de manera coherente. Y así poder tener no solamente el aspecto individual de cada uno, sino un poco el aspecto comunitario de la división y, por consiguiente, del campus, del college o de la universidad.
¿no? Creo que una de los desafíos, volviendo a la pregunta anterior, es en el campo de las humanidades y de las artes aprender a encontrar fondos y financiación externa. Es a veces difícil encontrar ese tipo de apoyo económico para desarrollar buenas capacidades dentro del profesorado, ¿no? Porque además el profesorado ahora no solamente está ahí para enseñar y para formar, pero también tiene un componente de servicio a la universidad. Y todo eso pues necesita recursos, ¿no? Pero preguntabas también, por ejemplo, si la enseñanza online o de manera remota está aquí para quedarse. Yo creo que necesitamos hacer un poquito más de reflexión sobre el tema, porque obviamente con una pandemia global como la que todavía estamos sufriendo, todo se convirtió en una enseñanza remota, pero no sé si hemos tenido suficiente tiempo como para pensar en si es apropiado o no, ¿no? Para lo que queremos conseguir. Desde luego pienso que la flexibilidad está aquí para quedarse y que es una de las cosas positivas que hemos conseguido con esto. Pero hay que utilizar la tecnología con una intención y con una reflexión que nos permita sacar todas las ventajas y no hacerlo simplemente porque está ahí, ¿no? Gracias, Belén. Además, creo que el impacto de todo este par de años, casi par de años, que hemos pasado en un ambiente de educación remota, el impacto en los estudiantes está por verse, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a ver una onda de trabajo de investigación y de resultados sobre lo que ha ocurrido. Y lo más seguro es que se va a imponer una forma de moderación, ¿no? De manera de que lo que va a existir es una buena mezcla de enseñanza cara a cara y de enseñanza en línea, ¿no? Sí, sí. Y además que también depende del tipo de estudiante que tengas. Ahora que se habla tanto de poder atender las necesidades concretas de cada estudiante, hay que saber que hay muchos a los que les va fenomenal con la enseñanza en línea, pero a otros no tanto. Y un tercer grupo que puede utilizar un poquito de cada modalidad, ¿no? Entonces pienso que la flexibilidad va a ser importante ahora que tenemos menos personas que deciden estudiar una carrera universitaria. Esa será una manera de atraer gente a nuestras puertas, ¿no? Y la flexibilidad, desde luego, será parte de ello. Belén, si te tocara diseñar la ruta de desarrollo de un prospectivo líder en Penn State, ¿cómo lo harías? ¿Cómo actuarías as a coach? O ¿cómo se dice en verdadero español coach? Entrenador. Entrenador, sí, o como mentor, ¿no? Ah. Pues bueno, yo creo que aquí tú puedes dar una respuesta quizá incluso mejor que la mía, porque con tu experiencia como decano de Penn State Berks y como formador de muchos de nosotros, con todo nuestro agradecimiento, pues seguro que Gracias. tienes algunas buenas recomendaciones que dar. Y te voy a pasar la pregunta, pero primero déjame que te dé mi opinión. Yo pienso que es importante distinguir entre lo que es el manejo diario administrativo de documentación, de cartas, de procesos, que tienen una parte
importantísima dentro del trabajo que hacemos y que hay que conocer bien los datos, los procesos, en fin, todas las guías que utilizamos para hacer nuestro trabajo diario. Eso es una parte y es quizá la que lleva más tiempo, pero la más fácil también. La otra parte, que es la más compleja, es la de la supervisión y la mentoría de personas, de la complejidad de la personalidad y de la identidad de tanta gente, ¿no? Ahí yo creo que es donde hay que dar un poquito de formación para saber cómo resolver conflictos, cómo entender las diferentes posturas y sobre todo cómo aceptar las sugerencias muy discretas que se ofrecen y las críticas, ¿no? Entonces, ahí, en fin, una cosa son los procesos y otra cosa son los individuos. Ahí es donde veo... no. Pero cuéntame, ¿cómo lo ves tú, ya que tú has sido una de las personas que ha formado a muchos, incluida yo? Bueno, Belén, sabes que no se vale rebotar las preguntas. No, mentira. Muy bueno. No, no, iba a decir, iba un poco a resumir lo que habías dicho antes, ¿no? Por ejemplo, mencionaste manejo de conflictos como uno de los temas, o yo lo que diría es manejo de diferencias, porque en realidad lo que encontramos en la academia siempre son diferencias de opiniones. Y a mí, entre otras cosas, me sorprende muchísimo y favorablemente la manera como los profesores abordan, sobre todo en Penn State en general, abordan las diferencias, ¿no? Generalmente es muy civilizado, pues, para decir civil, ¿no? Eh, y la otra cosa que es una sutil diferencia cultural o una sutileza es esto de que en la cultura norteamericana pues, y en el ambiente universitario, normalmente los supervisores te dan hints, te dan sugerencias de cómo cambiar y cómo procesar los mensajes, ¿no? Y esa es una parte que a la gente le cuesta a veces procesar razonablemente, ¿no? Entonces, estamos ahí en el terreno de la comunicación, ¿no? De la comunicación efectiva, si se quiere, que se pasan mensajes de un lado a otro y la gente tiene que digerir los mensajes apropiadamente, ¿no? Pero me gusta esto de separar los procesos de los individuos o de ver las diferencias entre procesos e individuos. Yo lo que te diría es que uno, en las posiciones de supervisión, uno siempre anda como un cazador de talentos, ¿no? De ver gente talentosa, no solamente gente talentosa, sino gente trabajadora. Y desafortunadamente eso genera sesgos donde uno tiende a sobrecargar a los que responden a tiempo y los que hacen las cosas bien, ¿no? Y eso lamentablemente ocurre, pero esa idea de buscar talentos, entonces uno centra sus esfuerzos entre los que uno cree que tienen buenas posibilidades de tener éxito, ¿no? Cuando se desarrollan, ¿no? Eso me ha tocado a mí, por supuesto, con los jefes de división cuando estaba allí y me tocaba también con los profesores, sobre todo una de las cosas que se menciona en Penn State Birds con respecto a mí es que yo, mi foco era investigación y no tanto docencia, ¿no? Pero yo lo que veía era que a mí me parecía que docencia estaba, no que estaba resuelto, pero que lo que había que hacer era mantener el status quo o mejorarlo un poco, pero no era no era un área de foco. Pero investigación sí yo sentía que era una debilidad.
o mejor dicho, no que era una debilidad, yo pensaba que nosotros podíamos hacer mucho más con la gente que teníamos, ¿no? O que estaba allí, ¿no? Que podíamos tener una mayor productividad en términos de trabajos publicados al año, etcétera, etcétera. Pero sí, la Penn State yo siento que tiene una buena, tiene no que tiene una hoja de ruta para formar líderes, pero sí tiene herramientas para formar líderes, ¿no? Por ejemplo, la Academia de Liderazgo, Leadership Academy. En el caso mío en particular, yo trataba de que los profesores tuvieran formación más allá de sus tareas básicas de docencia, investigación y servicio, sobre todo las personas que yo veía como talentosas, ver cómo se desarrollaban competencias en materia de liderazgo, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que uno hace como su trabajo rutinario. Ahora, eso no es necesariamente comprendido por los profesores, ¿no? Generalmente, ¿no? A veces es visto como que si uno tiene sesgos personales, ¿no? De que favorece a uno y favorece a los otros, ¿no? O no favorece a otros. Pero en realidad lo que ocurre es que así como uno centra sus esfuerzos en lo que uno cree que son exitosos, porque ve estas características que mencionábamos antes de, tú sabes, trabajador, entrega a tiempo, inteligente, etcétera, etcétera. Entonces hay el otro grupo de profesores que no lo es tanto, entonces uno lo que hace es que después de varios intentos los deja tranquilos, no gasta más esfuerzo. Ajá. Mira, Belén, bueno, te tengo una pregunta más aquí, ¿no? Una de las cosas que nos acabas de describir a Penn State es que Penn State en realidad es como una corporación, ¿no? Y como una corporación que tiene más de 150 años, ¿no? Desde 1855, en Penn State se va transfiriendo la forma de administrar de generación en generación, ¿no? Tú sabes, están todo lo que se publica, todo lo que se documenta, todo lo que se ve, pero en realidad hay una memoria institucional que se va moviendo de una generación a otra, ¿no? Y sobre todo es muy interesante en el caso de los campuses de Penn State que acaban de tener cambios de liderazgo en los líderes, que acaba de cambiar el vicepresidente de los Commonwealth Campuses. Y bueno, y en el caso de Penn State Berks acaba de cambiar el chancellor, acaba de cambiar el decano académico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú el futuro del aprendizaje institucional? Toda esta gente nueva que ha llegado a Penn State, ¿cómo aprende? Bueno, pues claro, es un complejo, o sea, es un proceso bastante complejo, porque la nueva administración que ha llegado a Penn State Berks, por ejemplo, no llega exclusivamente a un campus aislado donde pueden tomar sus propias decisiones. Están siempre pendientes de una, en fin, de una... de un corpus central que es quien verdaderamente toma las decisiones por la universidad entera, ¿no? Está pendiente de la línea corporativa. Sí, sí. Ahí hay una parte compleja de aprendizaje porque la universidad es efectivamente muy grande y no siempre tienen el equipo administrativo local la autonomía y la autoridad para tomar algunas decisiones. Muchas sí, por supuesto, pero hay otras que a lo mejor pueden ser más eficientes o más apropiadas para nuestro ámbito local y que no necesariamente se ven reflejadas dentro de la visión que puede tener la corporación, ¿no?
Entonces ahí hay una parte de desafío para los nuevos administradores. De todas formas, pienso que en general la universidad, claro, lleva, como tú dices, desde 1855 funcionando y funcionando bien. Es una institución lo suficientemente sólida como para continuar teniendo éxito sin importar los detalles locales, ¿no? O sea que ahí hay una combinación de la sabiduría central que ve un poco todo desde una perspectiva más amplia y más hacia el futuro, y la perspectiva de nuestro entorno concreto, que se basa más en lo puntual, ¿no? en lo temporal, digamos. Aún así, bueno, toda institución educativa ahora mismo pienso que está en un momento de, no sé si de crisis directamente, pero sí en un momento oportuno para la reflexión y para plantearse cómo va a ser el futuro. Han cambiado muchas cosas y desde el uso de tecnologías que antes eran incipientes, pero ahora están aquí para quedarse, la acreditación que va a tener cada lugar de acuerdo con lo que utilice para su funcionamiento. Y bueno, creo que es un momento en el que se está cuestionando, por ejemplo, se ve mucho en artículos en The Chronicle of Higher Education, el cuestionamiento de los procesos de permanencia, los rangos universitarios, la misión educativa que pueden tener las diferentes instituciones. Entonces, puede haber cambios significativos y creo que necesitamos líderes que estén muy bien formados y que tengan una visión muy, en fin, innovadora, una visión equilibrada entre la innovación y lo que es el espíritu educativo, sin convertirnos en un negocio exactamente y tratando de no solamente de salvar, pero de apoyar lo que es la educación y la formación, ¿no? Mira, Belén, no puedo aguantar las ganas de hacer una última pregunta y es relacionado con el nuevo presidente de Penn State o la nueva presidenta de Penn State, que un hito en la historia de Penn State o un hito en la historia de las universidades. Es una mujer de origen hindú, que además de ser mujer, tiene un origen asiático o cuasi asiático. Ella se llama Nela, se me olvida el nombre, Vendapudi. Pero claro, todavía no está en funciones, ¿no? Lo que oímos es todas las expectativas, ¿no? Pero es muy interesante que se va a ver enfrascada en todas estas cosas que hemos conversado hasta ahora, ¿no? Pero ¿cómo ves tú el futuro de un Penn State dirigido por una mujer que además es internacional y que además representa diversidad? Lo veo con muy buenos ojos, obviamente. Primero porque todo en manos de una mujer seguro que está en buenas manos. Pero creo que bueno, es en respuesta realmente de los tiempos que vivimos, ¿no? O sea, obviamente la formación, el liderazgo, la capacidad de mujeres y mujeres diversas es extraordinario y estoy muy contenta y muy satisfecha de ver que nuestra universidad está ahí, dando esa oportunidad a gente muy capacitada y que yo creo que va a poder
que va a poder tener en consideración una de las cosas que yo mencionaba antes, que es los movimientos sociales que hay en nuestro entorno y que se deben tener en cuenta para formar a los estudiantes y a los profesores. Creo que será muy positivo tener a una persona con el perfil que tiene la nueva presidenta. Claro, claro, por supuesto. O sea que a mí también me parece muy acertado. De todas maneras, me refresca mucho percibir el orgullo que tienes en pertenecer a Penn State y te felicito por la carrera que has tenido hasta ahora, Belén. Bueno, con esto vamos a cerrar. Gracias. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy por tus reflexiones. Y bueno, ya estaremos pendientes para vernos otra vez en el futuro y revisar esta entrevista en un año por lo menos. Perfecto. Gracias, me encantará. Belén. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de charlar y también muchísimas gracias por la formación y la atención que siempre he recibido por tu parte. Gracias.